Día 14 del reto Lee la Biblia este año. El poder de su presencia. El duque de Wellington manifestó lo siguiente acerca de Napoleón en cierta ocasión. De él yo solía decir que su presencia en el campo de batalla suponía una diferencia igual a la de tener 40.000 hombres más. La presencia de un líder fuerte tiene un poderoso efecto. ¿Cuánto mayor es el impacto de tener el poder de la presencia de Dios? En todos nuestros corazones hay un hambre espiritual que solo puede ser satisfecha por la presencia del mismo Dios. Por su pecado, Adán y Eva perdieron el sentido de su presencia y desde entonces la presencia de Dios ya no fue conocida como lo era antes. Dios es santo y todopoderoso, no podemos dar por supuesta su presencia. Solo por medio de la cruz y la resurrección de Jesucristo se hace posible que se abra un camino a su presencia y a la inhabitación del Espíritu Santo dentro de ti, para que así hoy puedas experimentar el increíble poder de su presencia. Salmos 90, versículos 1 al 10 dice lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, no como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmo 90 nos habla acerca de que su presencia revela nuestros pecados secretos. Me acuerdo de un hombre que dijo que no podía entender el concepto de pecado, pues había llevado una buena vida y no tenía conciencia de haber hecho nada malo en su vida. Unas semanas más tarde de haber escuchado esto, en el fin de semana, se encontró con Jesús y fue lleno del Espíritu Santo. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuando contó cómo se había dado cuenta de lo llena de pecado que había estado su vida y lo mucho que le había sido perdonado. La luz de la presencia de Dios revela los rincones oscuros de nuestro corazón, aquellos pecados que nos gustaría esconder hasta de nosotros mismos. El salmista dice: Señor, tú has sido nuestro refugio, ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más brilla la luz y se resalta nuestro pecado. El apóstol Pablo comenzó por describirse como el más insignificante de los apóstoles. 1 Corintios 15:9. Más adelante se llamó a sí mismo el más insignificante de todos los santos. Finalmente terminó por describirse como el peor de los pecadores. 1 Timoteo 1:16. No es que se volviera peor simplemente a causa del increíble poder de la presencia de Dios. Se fue haciendo más y más consciente de la luz que brillaba en su corazón. Esto podría parecer muy negativo, pero de hecho para Pablo era lo contrario. Su sentimiento de sobrecogimiento estaba lleno de gratitud y alabanza, porque sabía que era perdonado sin importar los fallos que había cometido y podía conocer una relación con Dios. Como cristianos podemos esperar tener esta relación que dura para siempre. Dios es eterno. Hasta los tiempos posteros, tú eres Dios. Pero conocemos demasiado bien la fragilidad de la vida humana. El salmista nos recuerda que volvemos al polvo como mortales, que somos la hierba nueva que a la tarde está seca y marchita, y que nuestro tiempo de vida habitual es 70 y 80 años. La naturaleza eterna de Dios es parte de quien Él es para nosotros. La vida eterna no es automática ni natural, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 15, versículos 14 al 33 dice lo siguiente: Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable.
santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los nunca han ido delante de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 15, en los versículos 14 al 33, nos está diciendo que su presencia viene por medio del poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios cambia radicalmente nuestras vidas y las de los demás. Da poder a nuestras palabras y acciones, haciendo posible las señales y los milagros. Esto era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva y es lo que debería caracterizar hoy a nuestras iglesias. Cuando Pablo comienza a llevar la gran epístola a los romanos hacia su conclusión, habla de su llamado personal. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Un sacerdote es, entre otras cosas, una persona que acude a Dios de parte del pueblo y va al pueblo de parte de Dios. En este sentido, ahora todos somos sacerdotes. Estás en el servicio sacerdotal, donde estés llevando un mensaje de Dios al mundo, allá donde estés llevando un mensaje de Dios al mundo, así como cuando acudes a Dios intercediendo y orando por aquellos que están fuera de la iglesia para que lleguen al conocimiento de Cristo. Al llegar a Él, se vuelven una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. La ambición de Pablo era predicar el Evangelio donde Cristo no era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Lo hizo procurando que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, y afirma: he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes. Su proclamación del Evangelio fue integral. Como Jesús, las palabras de su predicación fueron acompañadas de la demostración de la llegada del reino de Dios. Aquello supo tres cosas: palabras, obras y prodigios. Palabras: el Evangelio es el mensaje más poderoso del mundo. Pablo proclamó el Evangelio con palabras. Obras: proclamar integralmente el Evangelio no solo supone palabras, sino también acciones, con palabras y obras. Por ejemplo, Pablo actúa a favor de los pobres, como vemos aquí. Escribe: tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén, para servirles con las bendiciones materiales. Prodigios: la proclamación del Evangelio de Pablo conlleva la demostración del poder sobrenatural del Espíritu Santo, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. A la gente le afecta más lo que ve que lo que oye. Se ha dicho que lo que entra por el ojo vale el doble que lo que entra por el oído. Pablo da una doble porción, señales y milagros, para que lo vea el ojo, y solo una porción para que lo oigan los oídos, palabras. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés trajo un gran derramamiento de la presencia de Dios, quien ahora está presente entre su pueblo por el Espíritu Santo. Él está presente en la asamblea de la comunidad, por ejemplo, en Mateo 18:20, y está presente en tu corazón. Primera de Crónicas 12, versículos 23 al 40 dice: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl.
conforme a la palabra de Jehová, de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600, asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear 28,600, de Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos, también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí. Trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Primera de Crónicas 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Primera de Crónicas 14. Hiram envía embajadores a David. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros, para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel, hijos de David nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas, y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Negev, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David.
Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Primera de Crónicas 12 hasta 13 y 14 nos habla acerca de que la presencia exige respeto. La presencia de Dios exige respeto. Nunca te acostumbres a dar por supuesta la presencia de Dios. Él está presente contigo por medio de su Espíritu que vive en ti. Dios preparó a su pueblo para este extraordinario privilegio. En el Antiguo Testamento el arca era el símbolo de la presencia de Dios. En este pasaje vemos lo importante que era. David consultó con sus líderes y después dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, para traer de regreso el arca de nuestro Dios. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciese así. Fueron para trasladar el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor. La sacaron. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. El arca era un cofre recubierto de oro que contenía, entre otras cosas, las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Era el objeto más sagrado en todo aquel sistema basado en la adoración que se practicaba en el templo. Servía primariamente como símbolo de la increíble presencia de Dios, cuya nube gloriosa se posaba sobre ella. Primera de Crónicas 13:6. Ver también Éxodo 25:22 y Primera de Samuel 4-7. Por otro lado, la presencia de Dios trajo grandes bendiciones. Cuando el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom durante 3 meses, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Primera Crónicas 13:14. Por otro lado, se le tenía un gran respeto, y cualquier cosa que le faltara al respeto acarreaba un severo juicio. David tuvo un gran respeto y reverencia por Dios y su presencia. Como resultado, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. David sabía que su posición de liderazgo provenía del Señor y pedía la guía de Dios con regularidad para saber qué hacer, y Dios le contestaba. Como resultado, la fama de David se esparció por todas las tierras, y el Señor hizo que las naciones le temieran. La palabra temieran significa un gran respeto. Porque David respetó la presencia de Dios, Dios lo honró y lo ungió de tal manera que todos respetaron a David. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche, arrasas a los mortales. Son como un sueño, nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota, lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Le damos gracias, debemos de darle gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho en nuestra vida, y principalmente le damos gracias a Dios porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a su trono con decisión y con confianza. Gracias porque por medio de su Espíritu Santo pone su presencia a nuestro alcance todo el tiempo. Que Dios les bendiga.